Buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta tarde a la presentación del libro Manuel Vega Risset, Apuntes históricos sobre el puerto de Sagunto, Valencia 1951, con otro subtítulo más, que dice que es la primera investigación sobre los orígenes del puerto de Sagunto. Es una biografía con un estudio y con comentarios de nuestro amigo, compañero y socio Antonio Ortiz López, que es un asiduo además en nuestro ciclo de conferencias. Antonio Ortiz López nació en Puerto de Sagunto en 1967, es docente, da clases en el Instituto María Moliner, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia y desde hace poco tiempo catedrático de Geografía e Historia. Es profesor titular, como digo, de enseñanza secundaria desde el año 1992 y desde 2005 está destinado en el Instituto de Educación Secundaria María Moliner de aquí del puerto, donde ejerce la jefatura del Departamento de Geografía e Historia y es tutor del practicum del Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria por la Universidad de Valencia. Este año, además, en 2024, recibió el premio Gonzalo Montiel, que otorga la Asociación de Memoria es Asociación Memoria Industrial y Movimiento Obrero, mismos, que es largo de acordarse. Desde 1988, Antonio investiga sobre los orígenes y evolución del puerto de Sagunto y fue fundador, junto a los también docentes José María Prat Escriche y Joan Costa Sanz, del seminario didáctico Contrast. Ha escrito el Cefire de Sagunto, con el que obtuvieron 2 premios de la Conselleria d'Educació a la Innovación e Investigación Educativas en 1994 y 1995 por la Unidad Didáctica Industria y Territori, la Siderurgia y el Port de Sagunto. Que los que ya conocéis las últimas publicaciones de nuestra asociación, de APIPS, sabéis que gracias a Antonio y a José María se ha podido llevar adelante una publicación, un itinerario didáctico para educación secundaria basado en aquel trabajo que ellos habían realizado, que tuvo una serie de vicisitudes entre que se publicaba y no se publicaba. En una presentación que ya hicimos de ese trabajo hace un tiempo, nos explicó todo el funcionamiento y que tenéis disponible también a través de la página web de APIPS. Tenéis el acceso a todo ese trabajo que ellos han hecho, que es un recorrido y un estudio sobre el patrimonio industrial y la historia de Puerto de Sagunto. Y también, bueno, tiene una parte que se ha ampliado porque tiene muchísima información del Camp de Morvedre. Desde entonces, como estábamos diciendo, desde que hizo esta parte del itinerario didáctico, con aquel grupo publicó otros trabajos didácticos que también tuvieron gran acogida entre la comunidad escolar investigadora. El itinerario arqueológico industrial de Port de Sagunt en 1995 y el itinerario histórico-artístico del Camp de Morvedre en 1997. Es autor de algunos artículos de temática local, entre los que destacamos los desequilibrios espaciales del Camp de Morvedre, que se publicó en la revista Brasal en 1992. En colaboración publicó también Los primeros nacidos en Puerto de Sagunto, un estudio de demográfica histórica en la revista Brasal en 1994. Industria y Territori, la inmigración al Port de Sagunt, que también en Brasal en 2002. También en Brasal en 2017 publicó La lucha de H&M 1983-1985 y L'impacte de la industrialització a Sagunt en el año 2019 en la misma revista Brasal. Con ocasión de la celebración del centenario de Puerto de Sagunto, obtuvo el primer premio del centésimo Ayuntamiento de Sagunto por el centenari del Port de Sagunt a l'Escola, Itinerari Didàctic per a l'ESO, en colaboración con José María Pras y Juan José González Pla. Es un trabajo que como tal permanece sin editar, aunque está accesible a través de la web de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Sagunto. En 2002 también publicó con José María Prats el estudio El puerto, crónica de un siglo, los lugares de la memoria. El último trabajo de Contrast, aparte del que ya hemos citado, fue la elaboración del itinerario del material interactivo Itinerario histórico-artístico del Camp de Morvedre en DVD, que es esa parte de información relativa al Camp de Morvedre que también está accesible a través de nuestra página, en la que podéis encontrar abundante material audiovisual y escrito. En aquel momento, como digo, no se pudo publicar, porque además desapareció el Cefire y no se quedó cosas sin hacer, pero gracias a que contactó con nosotros que tenían todo este trabajo hecho y pudimos sacarlo adelante, pues ahora lo tenéis disponible tanto para todos a través de internet,
como en material escrito, que todos nuestros socios tienen una copia de ese documento y se entrega también en el Instituto de Enseñanza Secundaria para que los profesores puedan utilizar ese material como un recurso didáctico en sus clases. Antonio ha publicado más libros. Otro de ellos fue Colegio Cervantes, 60 años educando, 1949-2009, publicado por la Consejería de Educación en 2010, con la que contribuyó al reconocimiento de la primera escuela pública con que contó el puerto de Sagunto. Podéis disponer de sus publicaciones en las plataformas academia.edu y Script, y también recientemente, aunque eso lo tenemos aún en cartera por ciertos problemas burocráticos, ha colaborado también con José María Pras en la redacción de un libro editado por la Diputación de Valencia, que no recuerdo el título ahora, seguramente lo sabrá, es sobre el ferrocarril con la compañía minera de Sierra Menera y la vía verde de Ojos Negros. Entonces esperamos en breve poderlo presentar, porque el libro está ya impreso, está la tirada hecha, pero bueno, aún falta algunos trámites burocráticos para poderlo difundir. El que nos viene a presentar hoy, porque seguro que hay más libros en los que ha trabajado, que si no se nos iba a hacer muy largo, el que nos va a presentar hoy, que como he dicho se llama Manuel Vega Riset, se refiere a una persona que yo la verdad no conocía hasta recientemente. Contactaron con nosotros algunas personas, con la asociación APIF, hace un tiempo, que proponían que colaborásemos en proponer este nombre para el nuevo centro educativo de enseñanza secundaria, el Instituto número 5. Sigue sin nombre a fecha de hoy y había un cierto movimiento que propugnaba que el nombre de Manuel Vega Riset se otorgase a este centro. Yo entonces no lo conocía, me explicaron algo sobre su vida, pues me pareció bien y apoyamos la propuesta, pero gracias a este libro es cuando he podido descubrir realmente quién era este hombre, que no era pues, bueno, un maestro que trabajó aquí o algo así, no. Este hombre es alguien que, aparte de las vicisitudes que pasó en su vida, que por otra parte debían ser algo bastante común en la época, todos estos periplos de viajar, vivir en un sitio y en otro, trabajar en esto, moverte aquí con guerras de por medio, con todo lo que ello supone, pues también tuvo un especial interés en conocer la historia de Puerto de Sagunto, y fue, como Antonio nos va a explicar, seguro, y como habla el propio título del libro, seguramente el primer historiador que se interesó por la historia del núcleo de Puerto de Sagunto. Yo solamente, antes de bajarme y dejar a Antonio que nos dé su presentación, me gustaría leer en el prefacio de la parte que hay de este estudio, del estudio que hizo Manuel Vega y que recoge Antonio en su libro, las primeras frases, que dice: se me ha dicho muchas veces que resulta tarea harto difícil, además de inútil, mi pretensión de escribir, aun siendo someramente, la historia de un pueblo que carece de ella, a causa de su reciente fundación. A pesar de tan acertada observación, yo nunca cejé en mi empeño de ir cuidadosamente conservando cuantos datos llegaban a mis manos que pudieran tener alguna relación más o menos lejana con la historia, o llámesele como quiera, de este querido poblado. Y esta actitud mía era debida a que yo nunca compartí la idea de que nuestro pueblo, aunque para mí lo sea solo como adoptivo, careciera de historia, ya que la falta de antigüedad está compensada por su intenso vitalismo y por el veloz proceso de su formación. Así, mientras la inmensa mayoría de las ciudades invirtieron cientos y aún miles de años en su evolución hasta llegar a su estado actual, la nuestra lo ha hecho en menos de 55 años, habiendo pasado en este corto lapso de tiempo por periodos necesariamente breves de prosperidad y decadencia, tal y como les ha venido aconteciendo a los demás pueblos desde los lejanos tiempos de su fundación hasta nuestros días. No es todo el prefacio, pero espero que Antonio nos dé más información al respecto. Como ya he dicho antes, muchas gracias a todos por venir. Yo me bajo para manejar la cámara de vídeo. Os recuerdo que toda esta presentación, para los que no hayan podido venir, está disponible también en nuestro canal de YouTube, que se puede entrar también a través de nuestra página. Si buscáis a PIPS en el buscador, hay una página de enlaces con todos los vídeos y dentro de poco tiempo tendréis también toda la presentación ahí dispuesta. Muchas gracias. ¿Se oye? ¿Se oye? Bien. Gracias, Oscar, por la presentación tan cuidada que has realizado. No sabía que ha hecho tantas cosas, yo tanto puedo decir. Bueno, gracias por la asistencia. La verdad es que es un placer poder ver este salón de actos lleno de gente interesada en la historia local. Hoy
creo que se hace un hecho de justicia social con la figura de Manuel Vega, porque creo que se lo habrá olvidado de intelectualidad saguntina y porteña. La presentación de hoy tiene las siguientes partes. En primer lugar, intentaré explicar cuál es el origen del proyecto, porque el proyecto no es tampoco tan reciente, ahora lo veremos. Después, cómo he elaborado esta biografía, que ha sido algo muy interesante porque la persona que me ha guiado a hacer esta biografía pues no la conozco físicamente, pero hemos hablado muchísimo. Él vive en Oyarzún, es el hijo de Manuel Vega Ocerín, que ha sido el que ha sufragado todos los gastos de edición, y el que máximo interesado en rescatar del olvido la figura de su padre. Yo solamente lo que he hecho ha sido ponerme a su disposición desinteresadamente para realizar esa labor. Y por último veremos un poco la estructura que tiene el libro. Pasando ya al origen del proyecto, esto para los que aquí en esta sala pues han conocido como yo las máquinas mecanográficas no les suena raro, pero a mis alumnos sí que les suena raro eso de máquina mecanográfica. Bueno, pues resulta que la primera vez que yo he oído hablar de Manuel Vega Risset es en junio de 1993. En ese momento yo recién había empezado a trabajar como funcionario de educación y un compañero mucho mayor que yo, pero que conocía de toda la vida, Dionís Martínez, me hace llegar unas hojas manuscritas, escritas a pluma, en el dorso de unas hojas de calificación del Instituto de Enseñanza Media de Altos Hornos de Vizcaya, que era el primer libro de historia sobre el origen de Puerto de Sagunto. Y me dice, esto es interesante, podríamos intentar hacer un artículo sobre ello. Y nos ponemos manos a la obra. Entonces lo primero que hago es transcribir el artículo, o sea, transcribir primero las notas de Manuel Vega, las escribo a máquina y empezamos a hacer el artículo. Ahí tenéis el borrador que he rescatado del olvido, yo me lo guardo todo, pero ahí está el borrador de su día, aquella máquina de escribir Olympia Tabeler Deluxe que se grababa, pero bueno, ahí empezamos. Y resulta que nos repartimos un poco la faena. Como filólogo, Dionís lo que iba era a estudiar el estilo narrativo de Manuel Vega, y yo lo que iba a dedicarme era a complementar toda la información histórica que él hacía en esas anotaciones. Pero, por cosas que ahora no vienen al caso, se aplazó el proyecto sine die. A partir del año 94, tanto Dionís como yo lo abandonamos, publicamos en Brasal un estudio que hicimos yendo al registro de nacimientos de Juzgado de Sagunto, y pudimos hacer la lista de los primeros nacidos en Puerto de Sagunto, y después de aquella colaboración, pues bueno, a mí me destinan a un sitio, le destinan a otro, dejamos de trabajar juntos, hasta que aquello se quedó en el olvido. Y yo pues ese proyecto siempre lo tenía como, jolín, qué bonito era no poder llevarlo a cabo. Un poco pues siempre me acordaba de ese proyecto, pero nunca me había planteado retomarlo. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que resulta que el 14 de abril del año 2022, leo en El Levante un artículo muy bonito del poeta Antoni Gómez reclamando que el nuevo centro, el nuevo instituto de secundaria, el número 5, que sabéis que se ha inaugurado hace poco, que es la fusión de dos institutos antiguos, ¿no? La ESO, el bachillerato de Jorge Juan y de Dono Merello, se ha unido en un centro nuevo que es el instituto número 5. Bueno, pues Antoni Gómez reclamaba el nombre de poeta Francisco Salinas, también fue compañero mío de trabajo en el Club del Moro, para ese centro. Y bueno, pues sí, es una buena idea, pero yo me acordé entonces de Manuel Vega, dije, hombre, realmente el primer profesor de secundaria que marca huella realmente en Puerto de Sagunto, pues no es Francisco Salinas, que también es hijo de la inmigración, sería Manuel Vega. Y lo comento con amistades próximas. Y digo, hombre, a mí lo que me gustaría que ese centro llevara el nombre de esta persona. ¿Y quién es esta persona? Entonces empiezo a comentarles quién era esa persona, quién era Manuel Vega Risset. Y a partir de ahí, pues me comienzo a pensar, voy a rescatar el proyecto. Empiezo a mirar de nuevo todos mis apuntes, todo lo que tenía, pero tengo que aparcarlo de nuevo porque estaban dos investigaciones, una la que ha comentado antes Óscar, el cuaderno didáctico que se publicó a color y con muchos QRs hace poco sobre el patrimonio histórico industrial de Puerto de Sagunto, y el otro el libro de la Vía Verde de Ojos Negros, que a ver si la puñetera vez sale a la venta porque está ya editado. Total que me tuve que aparcar el proyecto hasta que llega las Navidades del año 23 y Sergio Paz me pone en contacto con Manuel Vega Ocerín, hijo de Manuel Vega Risset. Y yo pues le escribo un breve correo, como estáis viendo ahí, un correo electrónico muy corto, explicándole quién era y el interés mío en trabajar con él para, en fin, dignificar la figura de su padre y reclamar el nombre de su padre para un centro educativo.
se ilusiona mucho Manuel Vega, empezamos a estar en contacto y a partir de ahí empezamos a trabajar en ese proyecto. ¿Qué pasa? Pasa que me encuentro, de febrero a abril del año 2024, me pongo a trabajar en ello y me encuentro que Manuel Vega, que tienes una foto de su contacto de WhatsApp, porque ya digo, físicamente no lo conozco, pero hemos hablado mucho, hemos estado en contacto, y él me pone a disposición todo el archivo de su padre, que él había digitalizado por completo, todas las obras. Y yo pensaba que eran obras que estaban publicadas, y resulta que no, que el 99% son obras inéditas, es decir, que nunca llegó a publicar. Y él, pues su tiempo libre y tal, poco a poco fue haciendo un Google Drive con las miles de páginas que su padre dejó escritas a pluma y que lo ha hecho lo pasó a ordenador y a formato PDF. Y bueno, pues un montón de escritos de todo tipo, filosofía, botánica, arqueología, historia, teosofía, un montón de escritos. Claro, digo, esto es inabarcable, no podemos publicar estas casi 4.000 páginas, esto no puede ser, pero sí podemos intentar, y entonces me acordé de aquel proyecto. Podíamos editar el libro que dejó tu padre inconcluso sobre la historia de Puerto de Sagunto y su biografía. Me dio el ok y empezamos a trabajar en ello. A partir de ahí, me pide Manuel Vega Ocerin que hagamos una especie, dijéramos, de pequeño artículo advirtiendo a la sociedad porteña de que se iba a publicar un libro sobre este personaje. Y entonces compongo un pequeño artículo que finalmente en el Económico se publica el 1 de marzo del año 24, donde se hacía constar que esa figura de Manuel Vega, porque era importante. El titular que puso en su día el Económico es muy bueno, ¿no? Porque se le ocurrió a Nacho aquello de Manuel Vega, el maestro que contribuyó a forjar la sociedad porteña. Me parecía un buen título. Y a partir de ahí comienzo también a recibir conocidos míos, ¿no? Comienzo a recibir apoyo. Tira adelante, que es interesante ese libro, es muy interesante y tal. Vale, yo tenía que compatibilizar el estudio de este libro, el escribir este libro, con mis obligaciones docentes. Todos los días había que dar clase, todos los días hacían exámenes, tenía que corregir, se tenía que compatibilizar una cosa con otra. Entonces, claro, tuve que realizar todo esto en el periodo de descanso, muchas veces por las noches. Y esto hacía que tuviéramos incluso videoconferencias nocturnas, Manuel Vega y yo, él explicándome qué errores había cometido a la hora de escribir ciertos párrafos, y por qué, y qué cosas podíamos cambiar para mejorar. Con lo cual, prácticamente el libro casi se ha hecho a 4 manos. Total, finalmente, aquí tienes una muestra de la caligrafía, esto es un poema de Manuel Vega. Finalmente, el libro queda compuesto y decidimos que hay que intentar encontrar algún tipo de financiación. No encontramos financiación, porque Manuel Vega tiene urgencia en publicarlo. Él ya es una persona mayor, él dice que quiere publicarlo antes del verano. Las financiaciones que puedes encontrar de los organismos públicos llevan un proceso y una burocracia que se alarga en el tiempo. Y por tanto, él toma la decisión de sufragar los gastos de la edición. Y él y también Sergio Paz, que por anticipado y sin conocer el libro, sin saber cómo va a estar compuesto, dice: yo compraré 50 ejemplares, y así ha hecho. Pues Manuel Vega Ocerin lo que hace en tributo a su padre es pagar la edición del libro. Y eso es lo que venimos a presentar. ¿Qué estructura se le ha dado al libro? Pues al libro se le ha dado una estructura que creo que es bastante ágil. Lo que se ha intentado fundamentalmente es, primero, el prólogo es como un anticipo de lo que queremos continuar con el proyecto, porque la idea sería publicar otros escritos de Manuel Vega, en este caso del apartado filosófico, de lo cual se ocuparía el catedrático Pedro José Teruel. Ese prólogo anticipa un poco esa obra, digamos, filosófica, ¿no? Y por qué un catedrático actual de la Universidad de Valencia pues se interesa por los escritos inéditos de Manuel Vega. La primera parte del libro es la biografía de Manuel Vega, pero no la que pudisteis leer en el Económico, sino una biografía documentada. Lo que se suele hacer en historia, en un libro de biografías, normalmente lo que se hace es contar la vida del personaje, pero también el entorno histórico en el cual el personaje va evolucionando. O sea, que no únicamente es datos de lo que le va pasando a él, que también, sino la historia que envuelve toda esa vida. Por lo tanto, es una biografía documentada. Cada dato que aparece en esa biografía está contrastado con nota a pie de página, con explicación de por qué sí, por qué no, de que esta forma o esta otra.
Esa biografía está ilustrada, es decir, que le pedía a Manuel Vega Ocerin que me proporcionara fotos y él de manera casera pues me proporciona una serie de fotos que están ilustrando los principales pasajes de la vida de Manuel Vega Risset. La segunda parte ya es el texto original del libro que dejó inconcluso Manuel Vega Risset sobre los orígenes de Puerto de Sagunto. Él construye esa investigación de una forma muy interesante mediante la técnica de las entrevistas y por tanto de la historia oral. Y lo hace de una forma, para aquella época, bastante pionera, porque la historia oral realmente como corpus de la historiografía no está, digamos, en marcha hasta los años 60. Y él, a principios de los 50, ya empieza a hacer este tipo de técnica, que es hablar con la gente mayor, coger información, contrastar en archivos si existen o en documentos y de esa forma ir construyendo. En principio creo que él se planteó hablar únicamente del origen del pueblo, pero luego fue alargando el proyecto que dejó inconcluso y lo que más o menos lo que quería realizar era una monografía del origen y evolución de Puerto de Sagunto desde 1902 hasta 1960. Eso es lo que él quería realizar. La última parte realmente, más que historia, la última parte que lo deja como un guión, vendría a ser una especie de monografía de geografía humana. Pero vamos, un libro muy interesante. Pero a mí lo más interesante de esa parte del libro, lo que más me interesaba, son las entrevistas que él hace con personas que ya tienen en esa época 70 y más años, y han sido los primeros pobladores de Puerto de Sagunto. Por tanto, personas ya desaparecidas y que para él eran gente mayor en aquella época y que él pues toma nota y hay pues informaciones muy interesantes, la verdad. Y hago en esa parte lo que hago, colocando el texto a otro color, lo que hago es complementar la información que él da, actualizando datos. Actúa, por ejemplo, cuando él describe alguna localización de Puerto de Sagunto, claro, el nombre que pone de cada calle, de cada plaza, es el que había entonces, en los años 50. Pues claro, hay que primero centrarse cómo lo está describiendo, qué lugar está hablando, llegas a la conclusión de qué lugar físico es, y entonces lo que he hecho ha sido poner el topónimo de cada calle o cada plaza que él está describiendo, fundamentalmente. Eso más biografías de los personajes que él entrevista en ese momento. La tercera parte viene a ser en la página, a ver que no quiero equivocarme, 97, la página 97, hemos puesto 2 QRs para que sea accesible toda la obra digitalizada por Manuel Vega Ocerin, de su padre Manuel Vega Risset, con lo cual ahí hacemos un catálogo de todos los escritos que están por publicar, pero que el público puede ya ojear, puede leer, puede ver. Eso se complementó ya a última hora, me parecía que el libro quedaba con demasiado texto, se complementó con un álbum fotográfico. El álbum fotográfico, el interés que tiene es a aquellas personas que no vivieron en aquellos años, que tengan una ventana al pasado, ¿no?, para poder ver pues, los lugares que describe en su libro inconcluso Manuel Vega, pues cómo eran cuando él estaba viviendo ese periodo, ¿no? Entonces algunas fotos son de tarjetas postales, otras son de otro tipo de publicaciones, algunas ya conocidas, otras menos, y cada una de las fotos lleva pues un pie de foto explicativo, un pie de foto que lo que intenta es clarificar esa foto por qué está colocada, en función de qué representa, etcétera, etcétera. Bien, a continuación, por ya ir terminando, unos detalles del libro, ¿no? Por ejemplo, el prólogo de Pedro Jesús Teruel, por ejemplo, a mí me gusta bastante la parte como él enfoca la parte filosófica, cuando él relata en este párrafo, ¿no? Él coge un escrito de Manuel Vega que dice, esto es original de Manuel Vega, dice: vivir un poco olvidados de nosotros mismos, renunciar a muchos de esos mal llamados placeres que nos desvían del verdadero fin, saber distinguir entre lo que es pura vanidad humana, frágil y pasajera como un copo de espuma, de lo imperecedero y eterno, discernir entre lo que nos detiene o hace retroceder en el camino de la vida y lo que nos hace avanzar y, en breves palabras, escoger siempre lo verdadero y desechar lo falso. Es todo cuanto debemos hacer sin darle importancia, sin aparentar que lo hacemos, con auténtica modestia, no hipócrita modestia, y sin sentar plaza de excéntricos, maniáticos o místicos. Y dice aquí Pedro Teruel: se barronta aquí el eco de variados pensadores, desde los neoplatónicos hasta Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Miguel de Unamuno.
Por tanto, yo que no soy especialista en la materia de filosofía, esto me ha dado como aciquete el trabajar con Pedro Jesús Teruel en una próxima publicación, intentando esos escritos que están inéditos, pues hacer comentarios, evidentemente, y ayudarle a Pedro Teruel el intentar contextualizarlos en el momento en que están escritos, ¿no? Es otro proyecto que queda abierto a partir de ahora. La primera parte del libro que he hecho es la biografía. Vamos a hablar un poco de Manuel Vega para aquellos que no lo conozcan, aunque aquí hay alguna persona que al final del acto hablará porque le conoció y estuvo trabajando con él los últimos años, y algún antiguo alumno también suyo que podrá intervenir al final. Él nace en San Juan de los Remedios, Cuba, el 10 de julio de 1903, y nace en una familia de indianos, o sea, de inmigrantes asturianos allí en Cuba, que están verdaderamente bien, digamos, asentados en la economía indiana, la economía criolla de rentistas y propietarios de tierras y actividades agropecuarias. Por tanto, él nace en el seno de una familia, pues, vamos a decir, acomodada en aquel periodo. Es el hijo menor del segundo matrimonio de Luzgarda Risset, porque su madre casó dos veces. El primero enviudó de su primer esposo. En segundo lugar, se casó con el capataz de los negocios de su esposo cuando enviuda, y de ese matrimonio nacen los hermanos Eugenio y Manuel, que es el menor. Producto del traspaso de la isla de Cuba a Estados Unidos, después del desastre de 1898, de la crisis finisecular y aquel acuerdo de París de octubre del año 98, en el cual la soberanía de la isla de Cuba pasa a Estados Unidos, muchos de los indianos deciden volver a España. Y entre ellos, pues, la familia de Manuel Vega, en concreto la madre, decide volverse a España para intentar dar estudios a sus hijos menores, los dos menores del primer matrimonio y los dos últimos que tuvo con el segundo marido, del cual también enviudó doña Luzgarda. He puesto el árbol genealógico, ahí ya veo que no lo vais a ver muy claro, el libro está más grande para que nos perdamos un poco de la afiliación de Manuel Vega, ¿no? Pero que viene a ser, hasta aquí, ¿no? Viene a ser la historia de cualquier familia que en Cuba le pilló el tema de la guerra hispano-estadounidense y una consecuencia, ¿no? En este caso algunos quedaron y otros pues volvieron a España. Siguiendo esta pista, aquí os he puesto algunas imágenes en este PowerPoint que os hagáis unas ideas. No he podido encontrar una foto de la plaza de Remedios cuando nace el Parque Martí, que se llama, cuando nace Manuel Vega, pero sí es esta del año 23. Y una un poco más actual de cómo está esa ciudad. Pues un poco, esta foto no la se puede poner en el libro, pero las muestro en la presentación y la gente se hace un poco idea del paisaje de Remedios, de Cuba. Aquí tenemos a doña Luzgarda, ya en Burjasot, porque se establecen finalmente en Burjasot, vienen desde Cuba con el vapor, el famoso vapor Correo Reina María Cristina. ¿Y por qué Burjasot? Pues porque parece ser que climáticamente era el lugar más apropiado para cierta enfermedad respiratoria que tenía uno de sus hijos, y también porque el hijo menor del primer matrimonio, Rafael, estaba estudiando medicina y la Facultad de Medicina de Valencia le admite como alumno. Por lo tanto, se pone a vivir en Burjasot y uno de sus hijos, Rafael, cursa medicina. A fin de cuentas, bueno, este es el interior de ese barco. Me gustaba la foto porque parecía muy Titanic, y bueno, la pongo porque es interesante, pero vamos, una foto de época, ¿no? Esta es la familia ya residente aquí en Burjasot. Finalmente, ahí tenéis los números para identificarlos a cada uno. Finalmente doña Luzgarda consigue dar estudios a sus hijos, que era lo que ella quería, ¿no? Pues su hija Esperanza será profesora de música, Rafael consigue licenciarse en medicina, Eugenio, el hermano mayor de Manuel, perito agrario, y don Manuel finalmente acabará siendo maestro, la primera promoción de la Segunda República. En los años 30, y después de algunas vicisitudes que se cuentan en el libro, abre una academia, la Academia Vega, porque una cosa que ya puede llamar la atención, ya que no ha cambiado mucho las cosas, ¿no? Pero en aquella época, aquellas personas que tenían el título de bachillerato superior podían, mediante un pequeño curso, habilitarse para ser maestros, ¿no? Y por lo tanto podían abrir academias. Y don Manuel hace eso, ¿no? Acaba el bachillerato superior, consigue el poder ser profesor de primaria,
y de los primeros que contrata la CNT para su escuela en el grado de Valencia, pues es a don Manuel Vega, que da clase en el grado de Valencia en el año, quiero recordar, ya 31-32. Pero no contento con eso, finalmente consigue, con 2 cursos de adaptación que realiza, consigue del Gobierno de la República el título de maestro nacional, con lo cual a partir de ahí puede opositar y gana una plaza en propiedad y se hace profesor de primaria en septiembre del año 33, trabajando en el Puig. Ahí ya comienza un poco la relación con Puerto de Sagunto. Aunque él veraneaba en Estivella y conoce a ciertas familias en Estivella de Puerto de Sagunto, es a partir de este momento en que él ya ha enfocado su vida profesional, tiene su academia en Valencia, es profesor o maestro de primaria en el Puig, tiene, digamos, ya una vida más o menos montada. Alguien le habla de que debe conocer la siderurgia, que es una región moderna que hay en la costa levantina y que es interesante visitar la siderurgia. Hablándolo con Manolo, con su hijo, no sabemos si él viene a ver la siderurgia porque le interesa la siderurgia o bien porque ya conocía previamente a la que luego fue su esposa Hortensia. El caso es que él viene a visitar la siderurgia. Aquí tenemos el documento que conservaba su hijo Manuel Vega Ocerín, el pase para poder visitar la siderurgia, el 27 de septiembre de 1934. Poco tiempo después de esta visita de la siderurgia, Manuel ya entabla relaciones con la que luego será su esposa Hortensia. Y de hecho, una de las fotos que le regala es esta que vemos aquí, donde cerca del Teatro Romano de Sagunto se hace una foto el día 1 de enero del año 35 y se le dedica a la que entonces era su prometida. A partir de ahí inician un noviazgo. Aquí vemos una foto de la pareja en el Grau Vell, otra recorriendo las calles de Burjasot. Una pareja, por tanto, pues de los años 30, maestro republicano, ella hija de Valentín Ocerín, maestro de maquinarias o jefe de maquinaria de la Compañía de la Menera, por tanto, pues digamos que el futuro era muy prometedor. O sea, la foto del momento, año 35, pues era un joven matrimonio que, bueno, pues empezaba una vida muy prometedora. Pero claro, llega la tragedia. La tragedia se llama Guerra Civil. Al estar en la Guerra Civil, resulta que su hermano Rafael, el médico, es fusilado por la CNT en Alicante. Él va a la última noche para pasarla con su hermano y recibe un encargo de su hermano, y es que se ocupe de su viuda y sus sobrinos. Esto Manuel Vega lo analiza y llega a la siguiente conclusión: antes de que me movilicen para ir al frente, tengo que intentar colaborar con la Segunda República de alguna forma. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues lo que hace es que se presenta voluntario para cursar estudios en la Academia Militar de Paterna, que el gobierno republicano abre en esas fechas, porque como sabéis, a principios de la Guerra Civil, en el otoño del año 36, Madrid, como sede de gobierno, se traslada toda la capital de España, de la Segunda República, se traslada a Valencia, y por tanto se abre una academia militar en Paterna. Manuel Vega estudia en esa academia, obtiene el grado de teniente y por las buenas calificaciones elige destino y pasará toda la guerra como teniente de intendencia en Castellón, donde casará finalmente con Hortensia. Las 2 fotos que os he puesto aquí, que están en el libro, fijaros la foto de septiembre del 36 y la foto de diciembre del 40. Ha sido un periodo duro para Manuel Vega. Bueno, acaba la guerra, pero como sabemos, el franquismo, una vez que termina la guerra, lo que hace es depurar a los funcionarios públicos, y Manuel Vega no se libra. Y él además por doble razón: una por ser teniente del ejército republicano, la segunda porque además era maestro republicano, con lo cual está inmerso en un proceso judicial que dura un tiempo. Durante ese proceso, bueno, pues lo tiene difícil, ejerce diferentes trabajos, hasta que finalmente, en el año 41, a principios del 41, su proceso judicial con el franquismo es sobreseído. Digamos que no encuentran razón alguna para encausarle.
así que su causa queda archivada y por tanto puede volver a ser maestro. A partir de aquí ya está viviendo con sus suegros en esa casa que veis del Padre Obrero y es contratado por Altos Hornos de Vizcaya, la nueva propietaria de la Siderurgia, como profesor de secundaria en la Academia de Enseñanza Media, que hoy en día es la sede de la Tenencia de Alcaldía, aunque la primera academia no estuvo aquí, como se cuenta en el libro, pero el mayor tiempo lo pasó aquí a partir del año 1950. Bueno, pues a partir de ahí, Manuel Vega, junto con otra serie de profesores que veis aquí en esta foto, se dedica a hacer una labor muy interesante. Él era especialista en humanidades y en francés, y él se dedica a dar clases de filosofía, de castellano, de historia, de lengua, y contribuye, y yo creo que de una forma muy interesante, hablando con antiguos alumnos, contribuye a generar en la sociedad porteña pues un grupo de personas interesadas en romper el ciclo vicioso de las dinastías de obreros, ¿no? Parecía que el padre obrero, el hijo también iba a ser obrero, el nieto iba a ser obrero. Bueno, pues Manuel Vega pone su granito de arena en el sentido de preparar a estas jóvenes generaciones para estudios superiores. Y la verdad es que, hablando con antiguos alumnos, tenían un buen recuerdo del profesor Vega como una persona muy culta, muy preparada, una persona muy afable y que, bueno, les impelía a intentar superarse. Esos años, digamos que parecía que había dejado, a partir del año 42-43, había dejado atrás los peores años de su vida, pero no es así. No es así porque Manuel Vega es golpeado con algo que es lo peor que le puede pasar a un padre, y es que pierde a su joven hija con 8 años debido a la carestía de alimentos y también de medicinas de aquel periodo. Su hija Mariluz fallece. A partir de ahí la familia, aquí la podemos ver, este es Manuel Vega Ocerin, su mujer Hortensia Ocerin, Hortensita y Manuel Vega. Fijaros en la fecha con respecto había pasado pocos meses después del fallecimiento de su hija. Aquí coincidimos también Manolo y yo que su padre tiene una crisis fuerte en el sentido de que no entiende por qué su hija ha tenido que morir. A partir de ahí rompe un poco sus esquemas mentales y empieza a interesarse por otro tipo de religiones aparte de la católica, e intenta también investigar otro tipo de filosofías aparte de la filosofía occidental, y se encarga de hacer, escribe para sí mismo, pero todo eso ya digo, lo podéis ver en el QR, escribe comentarios muy elaborados sobre la Biblia, sobre el Pentateuco, sobre teosofía, se hace el suscriptor de un montón de revistas teosóficas y encauza su vida también por ahí. Es decir, parece que el tiempo libre lo encauza en el tema de formarse, autoformarse en ese sentido. Pero también comienza a participar en la vida, vamos a decir, intelectual del Sagunto de los años 50. Una sorpresa que me llevé, porque no lo sabía tampoco, es el hecho de que no solamente Manuel Vega es fundador del actual Centro Arqueológico Saguntino, sino que es fundador del origen del Centro Arqueológico Saguntino, que era la llamada, que la funda con Facundo Roca, la Peña Arqueológica Saguntina. Y no solamente eso, sino que se dedicaba en sus ratos libres con su hijo y otras personas a patearse todos los montes de por aquí, y consiguió localizar 2 poblados de la Edad del Bronce en el Picayo y alguno que otro poblado también de la Edad del Hierro. Es decir, que por tanto se vierte esa tendencia de Manuel Vega por el conocimiento, por el patrimonio, por conocer su entorno. Esta es la prueba de que está en la fundación del Centro Arqueológico Saguntino, forma parte de la primera de las juntas directivas. Prácticamente a él se debe que comience el boletín que publica desde entonces, el ARSE se llama, el boletín del Centro Arqueológico Saguntino, y bueno, pues digamos que se integra en la vida intelectual del periodo. Pero son contados los artículos que publica en ARSE, muy pocos, y muchos artículos pues muy técnicos, algunos de botánica, otros de arqueología, pero el grueso de escritos que iba realizando nunca quiso publicarlos. También escribe poesía, tiene algún premio por ahí de poesía, también novela corta, pero publica muy poco. La conclusión que yo llego es que
posiblemente tenía cierto miedo de publicar todo lo que a él se le iba ocurriendo por aquello de no ofender a nadie, no fuera que, ¿no?, ya que había pasado aquel periodo tan malo, pudiera tener alguna consecuencia. El caso es que escribe un montón, pero publica muy poco. A partir de ahí, Manuel Vega, durante los años 50, 60 y ya en su último momento, creo que muere en el año 74, es un autodidacta de la filosofía, de la teosofía, estaba suscrito a un montón de revistas de la época. Yo me imagino al cartero de aquel periodo que llegara una revista como esta, Pro Humanitate, o esta otra, Le Pensée Bouddhique, o Le Lutuple, y llegara el nombre de Manuel Vega, tal. Yo me imagino que podían pensar, esto debe ser subversivo, no sé, porque claro, me imagino que tenían su control sobre la relación con el exterior. Pues son un montón de publicaciones, que algunas ya las ha perdido Manuel Vega Oceri con los traslados, pero que ya llama la atención de que, bueno, pues es una persona como si fuera un espíritu del Renacimiento. O sea, no había tema que no quisiera saber sobre él, estaba suscrito a revistas, hacía en sus casas tertulias con gente del local, o sea, del lugar. Es decir, una persona inquieta intelectualmente, en ese sentido. Finalmente, en el año 57, decide pedir el reingreso en el magisterio. Él desde, ya hemos dicho, el año 41, digamos que para el franquismo está limpio, por tanto no le siguen persiguiendo desde ese punto de vista, pero no había pedido reingresar como en el cuerpo de profesores de primaria. Lo decide en el año 57 y hablándolo también con Manolo, posiblemente lo decidiría pensando en la jubilación, posiblemente. El caso es que reingresa en el cuerpo de profesores de primaria. Finalmente, después de 2 o 3 cursos que está fuera, consigue ser destinado a Canet de Berenguer, y en Canet de Berenguer está hasta el año 73, en que se jubila, y poco después lamentablemente fallece. En Canet de Berenguer, hablando con antiguos alumnos y otra serie de gente que conocía, deja bastante huella. Incluso lo recuerdan como fundador de la primera AMPA que tuvo el colegio de Canet de Berenguer. Esa es la foto de donde estaba el colegio, que eso León me podrá decir si es ahí o no es ahí, ¿no? León, ese es el antiguo colegio, ¿no? Esa es la foto del colegio. Una de las últimas fotos de Manuel Vega, dentro del aula, en el colegio de Canet. Aquí está Jesús, ¿te ves o no? ¿Te ves ahí, no? Está Jesús. Y la última foto que tiene Manuel Vega Oceri de su padre como docente es esta, que no sabe por qué está recortada, pero es la que él tenía, y bueno, pues la hemos publicado también en ese sentido. El otro día estuve en Canet, porque queremos hacer también una presentación del libro ahí, y me encontré con que una señora que estaba en la biblioteca de Canet, al ver esta foto que estábamos hojeándolo con el bibliotecario, empezó a reconocer gente de la foto. Sí, esta fulana, esta no sé qué, se le conocían casi todos. Fue muy gratificante. La segunda parte es, ya hemos visto biografía, lo he pasado muy deprisa, yo os recomiendo que la leáis con atención, porque tiene, alguien me decía, parece una serie de Netflix. Pues bueno, pues sí, si entretiene como eso, estupendo. La segunda parte es el libro inconcluso de historia del puerto de Sagunto. Ahí lo que yo he hecho ha sido, esto es una muestra, ¿no? Lo que está escrito en negro es el texto original de Manuel Vega, y lo que yo he escrito en azul es mi texto. Y están relacionados, claro. O sea, cada afirmación que hace Manuel Vega, yo intento explicarlo desde el punto de vista de la historiografía. Claro, por ejemplo, en esta página creo que habrá por ahí jefes de familia. Claro, es un concepto que hoy en día no conocemos, pero que en la época del franquismo tenía una significación jurídica. Bueno, pues nota de página, que es jefe de familia, ¿no? Datos que él pone históricos o datos demográficos, pues actualizándolos con el INE. Es decir, habla de personajes, pues una biografía de ese personaje. Es decir, que lo que he hecho ha sido respetar al máximo el texto original, lo único que he hecho ha sido complementarlo, pues pensando, si yo no sé nada de la historia del puerto de Sagunto, leo esto, ¿qué preguntas me haría? Pues desde ese punto de vista yo he ido complementando esas preguntas. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué José Monreal Blasco sabe tanto del inicio del pueblo? Pues ahí está la biografía de José Monreal. ¿Qué es eso de jefe de familia? ¿En la calle General Mola con qué calle actual pertenece? Quiere decir, ese tipo de preguntas que cualquier persona se puede hacer, pero no conociendo el lugar, he intentado en la parte de azul explicarla. Así que esa parte yo os recomiendo que hagáis 2 lecturas diferentes. Podéis leer
Esa segunda parte, primero solamente el texto que está en color negro, sin hacer caso a las notas a pie de página, y luego una segunda lectura leyendo ambos textos. Y así os hacéis un poco más idea de la obra original de Manuel Vega. Un ejemplo de su trabajo. Él llamaba interrogatorios a lo que llamamos ahora en historia local y en historia oral encuestas, pero llamaba interrogatorio. Y él hace el interrogatorio a José Monreal Blasco, el famoso tío Bufanubos, y le hace una serie de preguntas, ¿no? ¿Cuál es su oficio, etcétera? Pero a mí lo que me interesa es justamente la persona de José Monreal. Os lo dejo para que leáis, si tenéis el libro, el tío Bufanubos, porque realmente es un personaje interesante, porque, dicho pronto, es el que le dice a Sota dónde tiene que hacer el muelle y por qué, porque conoce la zona. Otro detalle. No sé si Manuel Vega se había autoformado sobre esto y tal, pero yo he estado mirando mis apuntes de la carrera y recuerdo que nos decían que la historia oral se comienza a poner de moda en Francia a partir de los años 60, pero él esto lo investiga en los años 50, cuando se adelanta 10 años. Y me he encontrado en las encuestas que él hace, que él llama interrogatorios, pues las dos típicas preguntas que como historiador tienes que hacer para saber si la persona que te está informando sobre la historia de ese lugar, esa persona es de fiar o no es de fiar. Porque os digo lo siguiente, yo me he dedicado a la historia oral, hablas con gente mayor, hay gente que tiene la cabeza muy bien ordenada, pero de lo que te cuenta, la mitad de las cosas no son ciertas. Y recuerda fechas y recuerda acontecimientos, pero las tergiversa. ¿Por qué? Porque tiene la memoria de lo que ocurrió, pero no el hecho de lo que ocurrió. Entonces hay que hacer una serie de cuestiones técnicas. Entonces, por ejemplo, fijaros cómo le lanza la llamada cuestión de calidad. La cuestión de calidad es una pregunta que siempre se hace cuando, fijaros, él le pregunta, ¿recuerda usted si vino alguna personalidad a colocar la primera piedra? ¿Se celebró con ese motivo algún acto oficial, dándosele solemnidad a dichos comienzos? Y le contesta en Monreal Blasco, no creo que viniera nadie ni que se celebrara ningún acto. Y él apunta, ¿no? Esto mismo me lo confirma el señor Chabret, nota del autor. O sea que él ya sabe que no se hizo esa actuación. Por lo tanto, le hace la pregunta para saber si es un informante positivo, ¿no? Es decir, si aquí le contesta a Monreal, sí, está la primera piedra, y él sabe por otras fuentes que no hay primera piedra, ese informe ya no vale. Y luego le hace la pregunta de contraste, que esa pregunta de contraste siempre tienes que hacerla cuando haces una encuesta de historia oral. He averiguado que el primer barco que llegó a esta playa antes de existir el puerto fue el Sestao, primero de los 3 que han llevado este nombre. ¿Sabe usted si es verdad? Y apunta aquí Manuel Vega, esta noticia sobre el Sestao me la había facilitado el señor Chabret, no fue el autor. ¿Por qué le hace esta pregunta? Porque él sabe también que hay controversia sobre si era el Sestao o no era el Sestao. Y claro, aquí dice Monreal, le han informado mal, el primer barco que vino aquí fue el Ciérvana. Y aquí pone él una anotación y dice, la pronunciación valenciana del tío Pepe me impide poder asegurar la fonética y la ortografía de este nombre, que muy bien pudiera ser Ciérvana o cosa por el estilo. Se averiguará en su día, nota del autor. Como no lo puedo averiguar, que es lo que hago yo con la nota P de página 180, pues lo ratifico. Es decir, me voy a la lista de barcos que tiene la compañía Soti Aznar, encuentro el Ciérvana, veo cuándo ha estado activo y voy y veo que sí, estaba activo en esa fecha y por tanto en el embarque aparece que sí que estaba aquí. Por tanto, esa es una muestra de cómo he ido haciendo esa segunda parte. La tercera parte es ese QR que os digo que podéis encontrar para ver la obra inédita de Vega Risset. Os vais a encontrar una gran cantidad de PDFs ordenados. Cada uno de estos archivos PDF son libros. Este es el que ahora está centrando nuestra atención, Boira, que es una novela ambientada en Canet, que queremos intentar también publicar en un futuro. Y bueno, ahí vais a encontrar un montón de información que os puede resultar interesante para que veáis de primera mano cómo escribía Manuel Vega. La tercera parte, el álbum fotográfico. Bueno, pues hay fotos que ya se han publicado, como esta, que publicó en su día Girona y Vila en su libro. Y yo lo que he hecho ha sido complementar la imagen gráfica con un pie de foto no relacionado con el libro de Vila y Girona, que están aquí todos los autores, sino explicando un poco esa foto, por qué está puesta en el libro, con qué intención. La idea de estas fotos es que el lector se haga, digamos, se componga en su mente cómo era el paisaje en la época en que escribe Manuel Vega o cómo va surgiendo Puerto de Sagunto. Por ejemplo, esta foto, que era de León, le hago un pie de foto más completo porque siempre se ha hablado del yate de Sota, un yate magnífico como estoy viendo ahí en la foto,
pero poco se ha hablado del papel que jugó ese yate al principio de la Guerra Civil, y que además este yate fue hundido por la Marina de Guerra y la aviación nazi al principio de la Segunda Guerra Mundial. Ahí está la historia de fotos. Lo que hago es, cada foto intento explicar esa foto, por qué está puesta, por qué es importante recordar esa imagen, etc. Esa foto está hecha evidentemente por León, aquí en el muelle de Puerto de Sagunto, y detrás se ve el cargadero de mineral. Esta foto también de la misma serie, a mí me interesaba de la foto, aparte de que aparece aquí Ormaechea, Bernardo Ormaechea, práctico del muelle, es que atrás se ven a los obreros que están ahí, unos con camisa, otros sin camisa, observando en la lejanía pues ese yate tan, vamos, tan lujoso, ¿no? que no se vale en su muelle. Este es José Monreal. Me ha gustado mucho poder encontrarme esta foto de una forma casual, casi cerrada la edición del libro. Me faltaba una foto de José Monreal, y resulta que buscando otra cosa, esas cosas que en casa tienes en las estanterías, no te cabe más, no lo tienes ahí todo colocado, busco un libro para otra cosa, no tiene nada que ver con esto. Era buscar un libro de Bernini, y cojo el libro y se me cae al suelo un folleto. ¿Dónde está la foto de José Monreal? O sea, lo pongo a ojearlo, ¿y esto qué es? Y esto era una publicación que se había hecho en color, de una especie de entrevistas que se habían realizado a los mayores en aquella época, a principios de este siglo, y es el manual, cayó en mi mano, no sé cómo llegó a mis manos ese folleto. El caso es que pude encontrarle la foto. Y digo, pues bien, al final la pude colocar, ¿no? También he colocado algunas fotos novedosas, aprovechando ese libro que comentábamos antes, de la Vía Verde, que la Diputación nos encargó y que hicimos, y que está ya en papel, pero que todavía no se puede distribuir. Pues mi compañero José María Prats entabló amistad con el jefe del Museo Vasco del Ferrocarril, y pudo conseguir fotos pues no conocidas de las máquinas a vapor de Serra Menera. Y esta en concreto, que se debe a Trevor Rowe, un británico que enamorado de las máquinas de vapor, que visitó tanto las minas como nuestra zona, la he puesto porque aquí hay dos edificios que ya no están. No sé si lo reconocéis. Es el edificio de la Compañía de Serra Menera, que ya no está, y este es el antiguo edificio de la Escuela de Aprendices. Si os situáis más o menos, esto actualmente es una avenida, hacia este sentido estaría Alucine, para entendernos, ¿no? Y aquí hay un solar, ¿no? Más o menos donde está ese edificio está la placa conmemorativa de los fallecidos en la siderurgia. Entonces, algunas otras fotos las he colocado justamente por su valor testimonial, ¿no? En ese sentido. También me gustaba mucho de la serie de León publicar algo sobre él. Tenía su estudio en esa plaza, la Plaza de los Coches, un poco algunas fotos que yo creo que él saca por hacer así fotografías artísticas más que otra cosa, y sé un poco la evolución de ese espacio. También he tirado de fotografías de las antiguas tarjetas postales, y esta en concreto de López Egea nos da una visión de un espacio que recientemente se han puesto en valor. No sé si os situáis aquí, pero está la Basílica de Begoña, la parte posterior, está la Casa Abacial, y esto sería antes de la reforma de lo que hoy en día es lo que nos queda del Economato, ¿no? Está la parte trasera, ¿no? Entonces, esta es la parte que se ha ahora puesto en valor. También, al final de ese álbum fotográfico, he puesto dos QRs para los más interesados. Uno, que es el que os ha comentado antes Óscar, el itinerario interactivo del Patrimonio Histórico de Sagunto, que es una página web que está colocada en APIPS. Y el otro, el álbum fotográfico del libro que publicamos, Pras y yo, en el año 2002, que estaba muy ilustrado y había muchos textos. Bueno, pues es las fotos con su pie de foto de ese libro, que está agotado, pero las fotos nos parecen interesantes y están accesibles con ese QR. Una muestra de la poesía de Manuel Vega, al lado de una foto, gracias a Vida Girona, que la publican en su día, tenemos pues esta foto que nos recuerda cómo era el Centro de Enseñanza Media de Alto Sonor de Vizcaya, que hoy en día es la Tenencia de Alcaldía. Y bueno, pues ahí tienes una poesía de Eugenio Vera. Bueno, no he dicho antes que esta presentación la podéis tenerla si queréis en ese QR. Hay dos en esa página que os he dicho antes. El de abajo tiene esta presentación que estoy utilizando ahora, por si queréis verla tranquilamente en casa y leer o escudriñarla un poquito más y encontrar fallos. Fijaros un texto que os pongo también destacado, que nos habla de la personalidad de Manuel Vega. Manuel Vega deja escrito esto: hemos de procurar vivir en el mundo, pero no para el mundo,
luchar en la vida por la vida, trabajar con ahínco, con codicia si cabe, jamás retroceder en el combate que entablamos cada día, lanzarnos con ardor a la batalla, sin temor a ser alcanzados por las aguzadas lanzas de nuestros enemigos, pero con todo el cuidado necesario para jamás herir a aquellos que nos hieran. Un mensaje, vamos, interesantísimo. Con esto me gustaría dar paso al profesor León, que nos puede hablar de la figura de Manuel Vega porque él lo conoció, y también al auditorio los que quieran aportar sobre la figura de Manuel Vega. Aquellos que Manuel Vega Ocerin les había reservado un libro, lo tengo aquí preparado y dedicado, ahora al final pasáis y os lo lleváis, y aquellos otros que estén interesados en adquirir algún libro, algún ejemplar, el precio son 10 euros, aquí tengo algunos, me quedan ya pocos, pero bueno, el que quiera adquirir alguno, pues aquí estaremos al final de la charla. Le damos la palabra a... Sí, con el... ¿Se oye? Sí. Buenas tardes a todos. Me llamo Jesús León, soy maestro jubilado y hablo delante de ustedes por encargo del hijo de don Manuel Vega Riset, que me ha rogado, al ser el último y único compañero que tuvo hasta que se jubiló en la enseñanza pública. Yo fui destinado a Canet de Berenguer en 1965 y tenía 23 años, todo el ímpetu de mi juventud, la carrera recién terminada, mis ganas de hacer cosas, y me encontré con don Manuel, que tenía 62 años y toda la cansada experiencia de una vida muy complicada. Sabidas todos sus problemas que tuvo al acabar la guerra civil de este país y lo que le costó volver a la enseñanza. Y esta diferencia entre los dos se complementaba. Yo lo complementaba a él, más que nada pinchando, y él me complementaba a mí muchísimo más. Y así me encontré, y a mí me gustaba sacar a los niños de la escuela. Las 4 paredes del aula eran frías en invierno, hacía mucho calor en verano, y se estaba mejor fuera del aula, y me gustaba sacarlos. Y en este intento mío, en esta intención, encontré, digamos que la horma de mi zapato, porque me encontré con un compañero que era un erudito en muchísimas ramas del saber humano. Así, por ejemplo, supe por las conversaciones con él que era un entendidísimo en la Biblia. Recuerdo una polémica que tuvo en una revista sobre la situación de la ciudad bíblica de Ofir o Tarsis. Y él intervino vehementemente porque había gente que consideraba que la Tarsis bíblica era la Tartesos peninsular y parece ser que no, porque lo que traían los egipcios por el Golfo de Aqaba no existía en el país, por ejemplo. Nos venía muy bien cuando salíamos al campo el conocimiento que tenía don Manuel sobre las plantas y su aplicación a la salud humana, les explicaba a los niños todo este tema. O por ejemplo, cuando íbamos a ver el castillo de Sagunto, ¿quién sabía del castillo de Sagunto más que don Manuel? Y era una pasada oírlo. O cuando íbamos al museo arqueológico que él fundó, qué mejor guía que don Manuel Vega. O por ejemplo, cuando llevamos a los niños a conocer el asentamiento íbero del Pico de los Cuervos, fuimos allí con los más mayores y en aquel risco que teníamos delante toda la llanura de Naranjos hasta el mar, don Manuel les contaba las particularidades de la cerámica íbera. O para acabar, porque esto es interminable, las anécdotas que tengo, cuando llevamos a los niños a conocer dónde nacía su río, porque de qué les servía saber dónde nacía el Nilo, mejor saber dónde nace el Palancia. Así que nos lo llevamos a todos a Vejís a que conocieran el nacimiento del Palancia. El ayuntamiento nos compró tiendas de campaña, 2 madres extraordinarias vinieron a hacer de comer todos los días y allá que nos fuimos. Y recordaré toda la vida cuando atardecía alrededor del fuego del campamento, cuando ya se hacía de noche y esperábamos las primeras estrellas, y don Manuel les hablaría después de las constelaciones. Nuestras cabezas, por encima de nuestras cabezas volaban miríadas de golondrinas, y recuerda a don Manuel que nos tenía con la boca abierta contándonos la diferencia que hay entre una golondrina común y los aviones de Rivera,
por ejemplo. Y esto fue para mí don Manuel Vega, una persona extraordinaria, un maestro extraordinario y un compañero también extraordinario. Así que, para terminar, porque creo que refleja bien lo que era don Manuel, quiero leer una poesía, un pedazo de una poesía del libro de Manuel Machado, que dice así: como se fue el maestro, la luz de la mañana me dijo: van 3 días que mi hermano Manuel no trabaja. ¿Murió? Solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos: hacedme un duelo de labores y esperanzas, sed buenos y no más, sed lo que he sido entre vosotros. Amén. Muchas gracias. Bueno, pues se abre turno de palabras, preguntas, aportaciones. Quien quiera tomar la palabra, que levante la mano, por favor, y le dé el micro. Hola, buenas tardes. Yo fui alumno de don Manuel en la Academia de Altos Hornos y me dio literatura y francés, algo maravilloso. Pero es que además luego tuve la suerte de, junto con él, en sus últimos años ya de saber montar la academia, una academia, cuando en Altos Hornos ya se había cerrado la enseñanza media. Estuvimos 6 años en lo que se llamaba la Academia Zamora. Tuve la suerte de compartir con él esos 6 o 7 años. Y tengo una cosa que a él le gustaba mucho, que implantamos en aquella academia, era que todos los primeros domingos de mes reunir a los padres. Y si vierais con qué atención los padres venían a esos sitios, y eso es lo que quiero decir, era un señor extraordinario y maravilloso. Como electricista que soy electricista, tengo también la gran suerte de que cuando ya estaba en trance de morir, me llamó un día porque la luz de la mesita no le iba y la necesitaba. Nada más. Más palabras, más sugerencias, anécdotas. ¿Alguien quiere preguntar nada? Yo fui alumno de él también en la academia en el año 52, en segundo de bachiller. Y el idioma que se realizaba en los bachilleratos entonces era francés, el inglés todavía no había llegado. Entonces mi anécdota es tan simple después de todo lo que se ha dicho, que es nimia. En una clase de francés en segundo de bachiller, con 12 años de edad, pues primero que se abría la clase por la mañana, el profesor de francés era vocabulario. Y entonces había un compañero nuestro, éramos muy pocos, éramos aproximadamente 18, entre chicos y chicas, que había varias ya entonces, pues empezó el vocabulario y llamó a Paquito, que era uno de nuestros compañeros, y a ver, Paquito, bueno, ya advierto que es una niñez, pero bueno, es lo que me viene a la memoria. Paquito, ¿cómo se dice en francés gato? Y le dice gaté. Oh, y peludo, y le dice muy serio, peludé. Y gato peludo, gaté peludé, al rincón hasta que termine la clase. Eso es todo. Buenas tardes. Solo quería preguntar por la próxima publicación de la novela ambientada en Canet, Boira, creo que has comentado. ¿Para cuándo se espera el evento?
El evento no sabemos para cuándo va a ser, me explico, la novela está transcrita, la podéis leer incluso en ese código QR que os he dicho que está ahí, pero el objetivo sería pues que, en fin, es la parte que nos falta, es que alguien especialista en literatura española pues hiciera el estudio filológico y de estilo literario, y yo lo que estoy intentando hacerme es la composición del lugar en que se inspiró para hacer esa novela, el contexto en el cual está esa novela, por qué habla de esa forma. Quiero decir, intento ambientarlo desde el punto de vista histórico. Entonces eso lleva, estamos todavía muy primigenia la circunstancia. Luego dependemos pues de lo que estamos hablando, es decir, la financiación en esta ocasión, Manuel Vega ha corrido con todos los gastos de la edición, por la urgencia que él tenía en hacer el libro, y esto pues yo le he comentado de que vamos a tomarlo con más tranquilidad, vamos a intentar ver si conseguimos algún tipo de subvención pública para hacer una edición más cuidada, porque esta realmente es una edición casi anda por casa, la maquetación la he hecho yo, es decir, quiero decirte que el libro es más artesanal imposible, ¿no? Entonces espero que antes de un año esté, lo que pasa que eso depende de pues, conseguir la persona que pueda colaborar, porque ahí esa parte, la parte de literatura yo no, eso no lo domino, ¿no? Pero porque sería más que la novela en sí que se puede leer, ¿no? Ahí está. Creo que es interesante pues eso, hacer un marco histórico de qué época está hablando, por qué habla de esa época, y luego la parte más de estilo literario, pues tardará un poquito más. Bueno, pues si no queréis participar más, yo no tengo ninguna anécdota que contar de Manuel Vega. Sí, me pilla demasiado joven para eso. Y bueno, nada, agradecer a Antonio todo su trabajo, de verdad es una obra interesante de leer y una pieza importante de nuestra historia. Muchas gracias a todos por haber venido y os animo a que los que aún no dispongáis del libro os hagáis con un ejemplar, porque como digo es muy interesante e importante conocerlo. Muchas gracias Antonio y muchas gracias a todos.